Frente a estas lógicas que buscan hacernos separar el tejido, apostamos por luchar con el otro, pensar mundos distintos. Comenzaré presentándoles a quien en esta ocasión ha dado de su tiempo y empeño en estar aquí para compartir desde su voz en este espacio con nosotros. Alejandra León Olvera, docente en los programas de la maestría en Educación para la Ciudadanía y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, antropóloga social por la Universidad Autónoma de Querétaro, experta universitaria en crimen organizado, transnacional y seguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Experta en metodología cualitativa, específicamente en etnografía y etnografía. Sus investigaciones académicas están enfocadas en narcomarketing y netnarcocultura, análisis crítico multimodal de hiperconsumo en redes sociales digitales, jóvenes y sus consumos culturales digitales y conformación e identidades de género y su performatividad. Actualmente se encuentra desarrollando una intervención sobre atención y prevención ante las nuevas estrategias del crimen organizado, el caso del reclutamiento infantil y juvenil en redes digitales, desde un enfoque de la criminología crítica. Dando inicio así y cediendo la palabra a la doctora Alejandra, a quien esperamos con emoción escuchar. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, aquí la tecnología jugando un poco con mi expertise, ¿no? Entonces, bueno, hola a todos, estoy muy agradecida de poder compartir espacio con ustedes y sobre todo reconocer el trabajo que se hace desde los ámbitos como estudiantiles y la organización estudiantil, que creo que es fundamental. Seguir con este tipo de organizaciones, de jornadas, entonces enhorabuena a las chiques del área de psicología social y también agradezco muchísimo su invitación. Entonces, quiero empezar leyéndoles algo que, cómo empezaba un apartado de mi tesis de doctorado. Se planta la hierba en un terreno de la serranía de un país de la periferia, se cosecha, se acomoda. Si es de la verde se selecciona y se hacen bultos. Si es de la blanca, la hoja tiene que pasar por procesos de laboratorios clandestinos que la preparan y la dejan lista para su distribución. Se crean otras mercancías más baratas, más potentes, más enganchadoras. Empieza el tráfico, en aviones, en carros, en personas, en maletas, en figuras de porcelana, en las narices de las autoridades. Se detienen algunos, se encarcelan a otros. Se pierde mercancía y se ajustan cuentas, se crean programas para evitar el tráfico, se hacen guerras en su nombre, se hacen corridos, se generan santos populares, se hacen mitos de los grandes señores, se señalan a los que andan en la maña, se idolatra a los que andan en la maña, se identifican con vestimentas, se sirve whisky de una botella verde, se compran animales exóticos. Las mujeres de este ámbito son despampanantes, a todos se les tuerce el cuello por verlas, se compran armas, les regalan armas, se crean locales a manera de tiendita de la esquina, para que haya distribución por todo el país. Se dividen el territorio, se hacen negociaciones con las autoridades, se crean estereotipos, que si los colombianos, que si los mexicanos, que si los gallegos, que si los marroquíes, que si los rusos, que si los sicilianos. Se hace todo un vocabulario jerárquico, el patrón, el gatillero, la camella, el burrero, los halcones, el dealer. Se escuchan noticias, se suben videos, se debaten leyes de legalización, se cuentan historias macabras y evidencian la necropolítica reinante. Se señala a los enemigos, los contras, los azules, los gringos, los guachos. Se acusa a los productores, se evidencia a los consumidores. Pasó la mercancía. Se celebra el éxito del trabajo, se compran autos, se celebran fiestas, se compran joyas y ropa de diseñador, se hacen alianzas, cruzan el muro, el Atlántico, el estrecho de Gibraltar, polvean las narices de muchas personas ricas e influyentes, se llevan al hospital a una persona por sobredosis, se abren clínicas de rehabilitación, se escriben artículos académicos, reportajes, se encuentra un cuerpo, se escuchan disparos, se divide entre barrios pudientes y barrios peligrosos, llaman despectivamente a los yonkis y a los marihuanos, culpabilizan a los pobres, hay daños colaterales, se llega a otro continente, expanden las plazas, se hacen fusiones con los señores locales, el sueño de cualquier empresario, una empresa transnacional. Y es aquí donde empiezo a hablar sobre narcomarketing. Es uno de los conceptos que empecé a trabajar en mi tesis de doctorado para empezar
a ver cómo es que existen campañas publicitarias específicamente en redes sociales que van a ser un aliciente para ver cómo es que pues, se puede atraer, ¿no? Digámoslo, a ciertas poblaciones a ciertos consumos y también como pues lo hemos visto actualmente, también incluso se están generando ofertas de trabajo, ¿no? Entonces quiero empezar con con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el crimen organizado usa las redes sociales y la cultura visual para construir también una estética aspiracional? Que de hecho este fue uno de mis primeros intereses al momento en que yo empiezo a estudiar la narcocultura. Me interesa por los estudios de género y muchas veces me decían, estudios de género y narcocultura, ¿cómo? ¿No? O sea, vamos a hablar aquí también de performatividad, de subjetivación, de conformación de identidades que pueden ser modelos de éxito para ciertos sectores de la población o incluso que también sirven para criticar y para estigmatizar, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veamos primero este video. Ay. El vato, viste cómo me sigue. Desde el 8993 a mera vista de todo, yo solito me rifé, ni yo mismo sé dónde fue que lo saqué. Este es uno de los pocos contenidos que he ido registrando como parte de mi trabajo de campo. Ahí está mi lado antropológico, ¿no? Pero lo he enfocado muchísimo más a todo lo que es la netnografía, es decir, me he especializado a estudiar los espacios digitales, también reconociéndolos como un espacio público. Un espacio donde también están convergiendo como muchas poblaciones, están sucediendo fenómenos sociales y que son de actualidad. Entonces, en este sentido, pues bueno, ¿cómo fue que definí el narcomarketing? El narcomarketing como tal lo defino como esta gestión comercial de los cárteles, donde su publicidad se puede dividir en dos campañas, la del hedonismo y la del terror. Esto con el fin de permanecer siendo empresas vigentes donde captarán clientelas y empleados. En este sentido, las redes sociales son fundamentales para la promoción de los cárteles, propagando un discurso de responsabilidad social, de coerción y también añadiría de aspiración, donde se ve el narcotráfico como una forma de salir adelante en el mundo capitalista. Entonces, parte de las campañas que han analizado, claro, son las del hedonismo, donde veo elementos simbólicos muy importantes como son las armas rameadas, que es decir, son armas modificadas, chapadas en oro, con joyas. Podemos ver también esta exhibición que veíamos de tener un animal exótico como mascota, como lo pueden ser tigres, leones. También vamos a tener otra forma de hedonismo, como fue el trend que vimos, que fue un trend ahí allá de por el 2019, 2020, donde se hacían estas decoraciones de fiestas de cualquier persona que no necesariamente está relacionada o vinculada al crimen organizado, pero quería tener como el tema de fiesta ya fuera la serie Narcos, Pablo Escobar, El Chapo. Entonces, incluso podemos esto llevarlo a dialogar con la reciente aparición en un concierto, ¿no? Del Señor de los Gallos, acá, el Mencho. Con un grupo musical, pero es interesante, ¿no? Porque se mediatizó esta parte de que se exhibió la imagen del Mencho, pero también en ese mismo concierto y ese mismo grupo también utilizaron cierta cultura visual del 701, es decir, el Chapo. Es decir, se utiliza como una parte incluso performática del propio show de estos grupos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver otro. Este tipo de videos también los relaciono dentro de la campaña del narcomarketing de terror. ¿Por qué de terror?
¿no? Porque finalmente va a haber narrativas discursivas tanto de los grupos armados, de los grupos del crimen organizado, como también del ejército, donde hay una contrarrespuesta sobre, digamos, este poder que pueden ejercer sobre los otros grupos, o hay mensajes directos. Es interesante la forma en que se están produciendo. Y digamos que estos son la punta del iceberg, ¿no? Porque si vamos haciendo alguna investigación, incluso dentro de la propia plataforma de TikTok, vamos a ir encontrando otro tipo de contenido incluso más directo, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues vemos que hay una, digamos, estetización, sí, de la violencia, como lo llama Sayak Valencia en su Capitalismo Gore, al momento en que se están consumiendo ciertos elementos que tal vez están relacionados con conflictos, con, conflicto armado, como lo estamos viendo, y es aquí donde tal vez se están generando ciertas narrativas de aspiracionismo. Porque incluso también nosotros al momento sí, o como yo lo analicé, a partir de la metodología del análisis crítico del discurso multimodal, vamos a comprender que va a haber distintas narrativas. Una, está la canción, ¿ok? Dos, pueden estar las narrativas que están en los subtítulos, incluso los símbolos que vemos en cada uno de estos videos, y también las imágenes. ¿Qué nos están representando las imágenes? Y un cuarto, y que ahí se abre muchísimo este análisis de discurso, son los comentarios y reacciones que hay en cada uno de estos videos. Entonces, pero es una metodología con la cual se puede hacer etnografía, y de hecho es también la que estoy utilizando ahorita en esta investigación que estoy enfocando específicamente sobre el reclutamiento infantil en redes sociales. Ahora, ¿cómo se relaciona con la necropolítica? Pues como dice Achille Mbembe, ¿no? O sea, la necropolítica es el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Es una forma de soberanía que gestiona la muerte, no solo permitiéndola, sino también produciéndola activamente a través de políticas, estructuras y violencias sistemáticas. Entonces, en este sentido, yo pensaba mucho sobre ¿qué contenido era el que estaba ocultando este tipo de narrativas necropolíticas? Y de qué manera también había esta estetización de la violencia a partir de la viralización de ciertos contenidos que no meramente corresponden solamente al crimen organizado, ¿no? Pensemos la circulación que hubo últimamente de este video de un conflicto vial en Querétaro. No sé si, o sea, yo creo que a muchos nos llegó a aparecer, incluso en nuestro scroll, ¿no? Y la forma en que consumimos estos contenidos. Muchas veces de manera crítica, muchas veces ya de una manera de una violencia estetizada, y en este sentido incluso también pensemos en la forma en que se transmitieron todas las imágenes de Teuchitlán, ¿no? O sea, pensando también el impacto que tienen estas narrativas visuales sobre quién lo está recibiendo, ¿no? Y también pensando que parte de la investigación, también estudiar el narcomarketing, es no, digamos, no deshumanizar también dentro de la investigación lo que se está haciendo, ¿no? O sea, por lo menos en el caso de el estudio o alguien que se anima a estudiar como crimen organizado, o las narrativas tan solo del crimen organizado, es muy importante pensar en eso, ¿no? Estamos trabajando con personas y lo importante es la no deshumanización. Y pensar también el impacto de, pues, ¿qué está pasando también con este hiperconsumo en redes sociales? Porque en el scroll del TikTok nos puede salir precisamente tal vez un video de algún conflicto o del culiacanazo o de los varios culiacanazos que han habido o de alguna noticia de México, pero del siguiente es un gatito bailando o algún trend, ¿no? Entonces, bueno, quiero que nos vayamos quedando como con estos videos que les estoy enseñando para también poder abrir el diálogo, para ver también qué emociones despiertan, ¿no? O sea, qué valores también nos transmite sobre el éxito y la vida, ¿no? Y también cómo refuerza estos videos una lógica del capitalismo, y yo agrego aquí el capitalismo Gore, como lo trabaja Sayak Valencia. Entonces, en este sentido, digamos que, permítanme, ahí está mi cursor. Bueno, vamos a ver cuáles son también las características de la necropolítica, ¿no? Uno, son zonas donde el Estado abandona a las personas a su suerte,
Podemos poner en algún ejemplo como barrios periféricos, territorios en disputa, comunidades incluso racializadas. En este sentido, podemos incluso vincularlo con conceptos como lo que son la gobernanza criminal. Que esto, o sea, aquí les voy a invitar a que se siga abriendo como este diálogo transdisciplinar, ¿no? Es decir, ¿con quién podemos hablar desde nuestra formación? Podemos hablar con politólogos, podemos hablar con criminólogos, incluso con gente que también esté estudiando derecho para entender la complejidad, ¿no? Y también los aportes que nosotros podemos dar desde nuestra área, desde, digámoslo así, nuestra trinchera, ¿no? E incluso esté escuchándome un poco bélica. Luego, vamos a ver que las vidas son consideradas desechables o prescindibles, que no merecen protección ni justicia. Y la tercera es la normalización de esta violencia letal, especialmente cuando se aplica a cuerpos pobres, racializados, feminizados o migrantes. En parte como de mis investigaciones sobre las campañas del terror, estoy trabajando este tema ya desde el 2014. Entonces, claro, también parte de irla ubicando dentro de las lógicas de Internet y de las plataformas digitales, también hay que entender que hay una evolución sobre cómo es que se transmiten los contenidos. Yo empecé a hacer este análisis en el antiguo y aún vigente blog del narco, después pasé a lo que era YouTube, después pasé a Facebook, después pasé a Instagram y ahorita estoy en TikTok. ¿Por qué creen? Por el consumo juvenil, ¿no? O sea, finalmente también dentro de la tendencia que se está marcando es el uso de estas plataformas a partir, ¿no?, de cómo es que también las generaciones van transitando y las propias TICs se van modificando y nos van generando otros espacios públicos donde también se está interactuando y nos están mostrando ciertos aspectos que, bueno, yo en clase les llamo el contenido on life, es decir, que ya no podemos dividir estas barreras entre lo virtual, ¿no?, y lo no virtual, es decir, ya estamos completamente conectados, ¿no? O sea, pensemos cuánto de nuestro lenguaje está, digámoslo, ya vinculado con todas las los trendings, ¿no?, que hay en TikTok, ¿no? Que si la queso, que incluso las modas que hay sobre la bubus, o sea, hay que verlo también desde otras esferas, ¿no? También es importante porque en esta esfera se nos permite una mayor participación, pero también es decir, desde qué punto estamos consumiendo los contenidos que estamos viendo. Y también de qué manera, pues si queremos también hacer cierta resistencia, tal vez a que no me salga en mi scroll este tipo de contenido, existe el concepto de resistencia algorítmica. Es decir, también qué podemos hacer para que no se transmitan ciertos contenidos tan violentos y que no haya un consumo crítico de la violencia. Es decir, en el caso tal vez de este video que circuló de Querétaro, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer, no? Y ahí incluso tenemos ya una, y aquí retomo a las morras feministas, sobre la resistencia algorítmica cuando fue lo de Leslie, que se filtró una de las fotos de su feminicidio y empezó a circular en redes. Y ¿qué hicieron las morras feministas? A partir del arte empezaron a llenar el hashtag de Leslie para que no se volviera a ver esa imagen y más bien era representada su imagen a partir de arte, ¿va? Entonces eso es una parte de hacer resistencia algorítmica. Y bueno, ¿por qué desde el capitalismo gore, no? O sea, como lo dice aquí Sayak Valencia, es una categoría que, citando a Sayak, ¿no?, es una categoría que inventé para hablar de la economía en la frontera en el norte de México, vinculada a la violencia y al narcotráfico. Se refiere cómo las masacres se transforman en una mercancía para el morbo, cómo los cuerpos muertos crean una especie de necrovalor económico, cómo los cuerpos despedazados aterrorizan a las poblaciones, pero al mismo tiempo crean nichos de mercado. El capitalismo gore hace de la violencia un negocio rentable. Es el capitalismo que espectaculariza las atrocidades cotidianas en las que vivimos. Entonces, de alguna manera, desde ahí se sostenía y sostengo todavía el concepto de narcomarketing y estas campañas publicitarias, ¿no? Entonces, en el caso del hedonismo, pues es un tipo de campaña que va a borrar exactamente qué está pasando atrás de todo lo que hay dentro del crimen organizado. Por eso les quería leer esta parte con la que iniciaba mi tesis de doctorado, es decir, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve?
pero ¿qué es lo que sí se ve? En este caso, muchos hablamos como que sí de los buchones, la buchifresa, esta cuestión del Don Periñón, que si era el Bucanas, ¿no? Incluso veamos que hay como todo un mercado, ¿no? Que está incluso dentro de la lógica de la legalidad, que abarca la esfera de la narcocultura y crea aspiraciones, y no meramente con la gente que quiera aspirar o integrarse al narco, sino nos estamos vendiendo un modelo de éxito económico y rápido. Es algo que podemos postear, es algo que si nos endeudamos una quincena y me voy de fiesta, lo exhibo, ¿no? Pero en este caso es decir, que, o sea, digamos, el crimen organizado es el mayor ejemplo, ¿no? Pero en esta parte también es decir, hay que ver cómo el propio capitalismo gore crea, ¿no? Estas aspiraciones, cómo de alguna manera se está estructurando para que la muerte sea rentable y para que la muerte pueda ser espectacularizada. Ahorita una de las características de los primeros, digámoslo, de avances de esta investigación sobre reclutamiento infantil, estamos viendo que son muy importantes los videojuegos y videojuegos donde les están ofreciendo la experiencia de vivirlo en la realidad, ¿no? No estoy diciendo que ni que los narcocorridos son malos ni que los videojuegos son malos, ¿no? Es decir, porque dentro de la lógica del propio mercado lo que se necesita vender son experiencias para sentirte exitoso, ¿ok? Y bueno, aquí pues a lo que venimos es también a seguir hablando, ¿no? Y que quiero más bien que se abra muchísimo más al diálogo, es decir, ¿no? ¿Qué papel aquí, qué alternativas y resistencia desde lo psicosocial, ¿no? Porque también quiero hablar con ustedes, qué alternativas podemos ver frente a esta exhibición de esta violencia estetizada, también pensando en no deshumanizar y tampoco estigmatizar a ciertas poblaciones, ¿no? Que creo que es lo más importante. Entonces, creo que es muy importante pensar en el rol de la comunicación y la educación digital. Es decir, ¿cuántos sabemos realmente esta parte de estos nuevos lenguajes, también de la educación digital, ¿no? O sea, vamos aprendiendo también, pensar que no es las mismas formas de acceder, que tienen ciertas poblaciones privilegiadas a las que nos tenemos que estar pensando, ¿no? La cuestión de la brecha digital. El que no tengamos una muy buena conexión en nuestras casas, en nuestras instituciones, pero que en otras sí, también ya empieza a marcar cierta brecha digital, también qué contenidos son los que se nos están mostrando. Hay otro concepto que tal vez se puede vincular muy bien con capitalismo gore, que es capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, donde nos habla que la tercera ola del capitalismo es precisamente este capitalismo que nosotros les damos así, la minería, así tienen los datos de nosotros y es así como nosotros nos convertimos realmente ya no en consumidores, sino en productos. Y de hecho hay una palabra muy puntual que utilizan los de marketing que es ser prosumer. Producimos y consumimos. Entonces, cada vez que le damos like a algo, cada vez que estamos scrolleando, incluso, ¿no? Tan solo con tener un módem ya le estamos dando datos a estas grandes empresas. De hecho, en este libro de Shoshana Zuboff habla de que incluso hubo una demanda contra Google cuando el carrito de Google Maps pasaba por las calles porque, ¿qué creen? Estaba robando los datos de los módems de las personas para venderlos a otras empresas. Entonces pensemos, ¿no? O sea, pensemos cómo es que estamos creando el perfil incluso al momento en que estamos usando ciertas plataformas digitales, qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos consumiendo. Pero aquí también es importante, pues, pensar, ¿no? Es decir, qué proyectos también podemos sí viralizar para evitar esta estetización de la violencia o este consumo crítico, hacer un consumo crítico de las propias redes sociales. Y bueno, en el siguiente punto está la justicia restaurativa y también el trabajo comunitario como respuesta, es decir, les dejo y para poder empezar a hacer un diálogo es cómo crear redes de apoyo y espacios de diálogo en comunidades afectadas. Pensemos otra vez en la transmisión de estas imágenes de Teuchitlán. Precisamente así, pensemos en la foto de los zapatos. ¿Cómo
crear redes de apoyo y espacios de diálogo para estas comunidades. Y también creo que es fundamental empezar a revalorizar otras formas de éxito y pertenencia. Creo que en este sentido es de lo más importante que podría aportar. Y quisiera también cerrar como con esta pregunta para más bien abrir el diálogo y seguir hablando. ¿Qué alternativas podemos construir colectivamente para no caer en la fascinación de la violencia? Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene como algún comentario o quiere justamente como dar una alternativa que esté pensando, puede levantar la mano y nosotros le hacemos llegar el micrófono. Bueno, a mí me deja pensando como el papel de la religión que se juega pues justo en estos temas, porque sobre todo en esta narcocultura, o por lo menos en los corridos y esas, como en los videos de TikTok, lo que sale mucho es ese tema de la religión, ¿no? Lo que más tengo yo conocimiento es sobre la religión católica y la santería. No sé qué opinión tengan al respecto, si tenga que ver también con, pues, con esa pregunta, ¿no? Bueno, igual podemos ir como de uno y uno para… Bueno, respecto a la cuestión de la religión es como muy importante, ¿no? Creo que también hay que verlo desde esta mirada como súper interseccional, ¿no? También ver la implicación que tienen ciertos símbolos religiosos también para la protección de las personas que están insertas en el crimen organizado. Es exacto, o sea, hay personas que están dentro de la religión católica, pero también es entender desde dónde, ¿no? Desde dónde se construye este sentido de protección con ciertos santos, ¿no? Ahorita es más reciente, sí, la santería. En algún punto de mi investigación, cuando estuve en Culiacán, pues era Malverde, ¿no? O sea, esta parte de, incluso que son santos que no son reconocidos, digamos, desde la formalidad de la Iglesia católica como tal, Malverde, la Santa Muerte, y quien va a retomar, digámoslo, como esta figura de protección también va a ser San Judas Tadeo. Entonces, pero también sí vemos como la narrativa desde lo católico de San Judas Tadeo es digámoslo, el santo casi de las causas perdidas, ¿no? Entonces también hay que entender en este sentido qué símbolo tienen en la religión, ¿no? Y claro, ¿no? También desde la interseccionalidad, incluso desde una perspectiva de colonial, es también ver, ¿no? O sea, la importancia o el impacto que ha tenido la instauración de una religión a un contexto como lo puede ser México. Bueno, muchas gracias. Creo que la pregunta sobre qué alternativas podemos construir colectivamente para no caer en la fascinación de la violencia, primero me llevabas a pensar cómo desde estos espacios, a lo mejor, ya sea de estas jornadas o los espacios no solo académicos, sino también de calle, puedan comenzar a hacerse las preguntas sobre lo que es la violencia, porque yo creo que se puede ir desarticulando cómo se está pensando las violencias, cómo las niñeces también pueden visualizar e imaginar, representar las acciones de la violencia, ¿no? Cómo les atraviesa también a ellos, a ellas y a ellas temáticas sobre la violencia, ¿no? Entonces yo creo que y creo que es una apuesta que se ha hecho mucho con este tema, no sé si sea la mejor alternativa, posiblemente es una. Todo este tema de la cultura de paz, todo este trabajo que se va haciendo o lo que hace la maestría en educación para la ciudadanía, cómo comenzar a tomar el papel activo aquellas personas que también son sometidas por el tema de la violencia, ¿no? Y cómo las niñeces, que a veces son
las que terminan siendo como, no sé, si más azotadas o más vulneradas, niñeces, mujeres, comunidad LGBTQI más, creo que se van generando esos espacios de reflexión sobre entender las violencias, ¿no? Porque si hacemos como un rastreo histórico de qué se ha entendido de la violencia, ha tenido cambios muy radicales desde a lo mejor 1900, por ejemplo, a la fecha, cuáles han sido los movimientos que ha tenido ese concepto llamado violencia, ¿no? Ese sería una, como para pensar una alternativa que a lo mejor se puede quedar solamente en el aspecto siempre académico, pero la idea sería pasar de lo académico a los espacios de la cotidianidad, cómo se reflexionan ahí. Esa es una. Y la otra, me hacía recordar mucho, trabajo con los compañeros estudiantes, yo estoy dando una materia de trabajo clínico con adolescentes y estuvimos trabajando el tema de la música y demás cosas y leímos un pequeño artículo de esta Dalia de la Cerda, que en defensa de Peso Pluma. Y entonces un poco, sí creo que se llama así, en defensa de Peso Pluma, y entonces era un poco la reflexión que llevaba, sí, no a normalizar estos actos de la violencia, pero tampoco ser como omisos de cómo es que se va generando esta cultura, ¿no? Que bueno, que se esté dando una lectura a estos brotes que se están haciendo a partir de la música, a partir de la estética, porque va configurando nuevas identidades también para los adolescentes, que son alternativas que tienen ahí puestas y que algunos los toman como un sentido de pertenencia o todas las explicaciones que se dan cuando los adolescentes entran a esos lugares. Y Dalia de la Cerda justo decía que, porque este periodista chileno criticaba de cómo íbamos el Viña del Mar iba a vanagloriar a Peso Pluma, que es quien le canta al narco. Y entonces justo Dalia de Cerda le responde de una manera pues bastante amena, como diciendo, no, no es que vanagloriemos el narco, es que esto es lo que vivimos y no podemos ser omisos a estos discursos que se están polulando o en la sociedad. Y eso lleva a formular que desde esos lugares que nuevas subjetividades se van construyendo a partir de estas nuevas narrativas del narcotráfico en las niñeces, adolescentes, adultos y también pues en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso me quedo pensando y no sé, otra alternativa de lo psicosocial, para mí es luego muy complejo entender lo psicosocial, entonces no sé, porque no es algo que comúnmente lea ni nada, pero, ay, no sé, no, la verdad no sé qué otra alternativa podría dar, si es que son alternativas. Gracias. Bueno, hola. Bueno, creo que tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Uno de los primeros puntos puede ser esta parte de la educación y no sé cómo lo pusiste bien en la diapositiva, el primer punto que era educar o algo así. Sí. La comunicación, yo creo que es principal eso, porque se ve mucho, ¿no? En todas las instituciones, en nuestro gobierno, incluso aquí en la misma universidad, esta pues represión de la violencia, ¿no? De estos discursos que son un tanto revolucionarios. Se puede ver pues en la música, como dice el profesor, en este en esta nota que leímos en clase, pues no nada más omitir y decir de que no escuchen esto como lo está haciendo el gobierno, ¿no? O sea, más bien preguntarse por qué se está haciendo, por qué se está escuchando. Yo todavía me acuerdo cuando iba en primaria, por ejemplo, se acaba de salir de GTA, no me acuerdo, 4, algo así, y estaban estos papás como ultraconservadores diciendo es que este videojuego va a hacer de que a mi niño violento. No, el videojuego se está burlando, ¿no? De que ya somos así. O sea, el videojuego es una burla clara. ¿Por qué reprimir esta parte, no? Aquí en la escuela, por ejemplo, ¿por qué tapar las pintas, no? O sea, ocurrió un paro, ¿por qué olvidarlo? ¿Por qué dejar que se vaya así como nada, no? Entonces yo creo que pues desde esa parte crear esta pues red, ¿no? Esta red de resistencia, como incluso lo pone ahí,
pues es de lo más importante, intentar reinscribir un poco este sentido que nosotros tenemos de la palabra violencia, este sentido, y no tanto como algo tabú, porque si es algo tabú nada más lo vamos a seguir viendo y viendo otra vez, sino pues verlo como nuestra realidad, ¿no? O sea, estamos viendo aquí, de repente uno cambia de estado y de repente ve un decapitado en la calle, ¿no? Así como lo más normal del mundo. ¿Por qué intentar como ocultar eso, no? Más bien un poco esta parte de, pues, cuestionarse, comunicarlo. A lo mejor no tanto educar, porque eso me suena un poco más a la parte de nuestro gobierno aquí en Querétaro que dice, ¿sabes qué? Vamos a prohibir los celulares, ¿no? Para la educación. Bueno, pues justo no, o sea, ¿por qué prohibir de que un medio de comunicación, por qué evitar que los niños también aprendan que el mundo es violento, ¿no? El mundo es violento. ¿Por qué intentar de que quitarles esa visión para que vivan como en un status quo, ¿no? Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad para dialogar. De entrada, a mí me parece dificilísimo, ¿no? Pensar alternativas, porque me parece como muy complejo, ¿no? Todas las coordenadas, ¿no? Que podrían estar en juego en, digamos, la problemática que nos muestras. Sin embargo, o sea, me parece también fundamental que al menos hagamos el esfuerzo por sí pensar algunas, porque, bueno, si bien, no sé, algo de la agresividad, ¿verdad? Podremos decir es propia de la experiencia humana. Me parece que lo que está en juego ahora es no solo su normalización, sino su idealización, ¿no? Su mercantilización y una proliferación de problemáticas derivadas de, como de este punto, ¿no? Entonces, no, yo pensaba así, pues, o sea, de pronto, ¿no? La importancia que iba a tener politizar nuestros lazos con nosotros mismos, con nosotras mismas, desde luego, con lo que consumimos y también con las microesferas de lo social con las que convivimos, ¿no? O sea, no sé, en casa, por ejemplo, hicimos la consigna, porque tenemos niños y niñas chiquitos y chiquitas, de no hablar de los cuerpos de los demás, ¿no? Ahí donde ha habido un azotadero en el lazo familiar de las cuestiones corporales, y yo pensaba, bueno, eso es una forma de habitar el mundo políticamente, ¿no? Tomar una posición franca respecto de determinados acontecimientos. Y yo creo que, bueno, sí, por ejemplo, esto que comentaba el compañero de las medidas gubernamentales, ¿no? Como de prohibición y así, bueno, son una forma de pensarlo, pero más allá de las instituciones, quizás lo que nos queda, ¿no? Lo poquito que nos queda, lo poquito de libertad que nos queda, habría que politizarlo, pues, ¿no? O sea, me parece bueno que tengamos esta oportunidad de sí pensar lo que consumimos, cómo lo transmitimos, ¿no? Cómo lo dialogamos. Bueno, porque finalmente lo de menos es copiar un link, pegarlo y enviarlo al grupo de donde sea para que también vean, ¿no? El horror, la deshumanización que está en juego allí, pero a lo mejor agregar qué mal que está esto, ¿no? Y no tampoco para horrorizarnos solo porque sí, como para establecer una moralidad de yo estoy bien, los demás están mal, porque lo consumen sin dialogarlo,
sino un poco para producir un poco reacciones en cadena, ajá, porque hemos visto que también es posible, ¿no? O sea, la viralización puede ser posible en distintos modos, ¿no? O sea, se viraliza el horror. Bueno, una práctica resistencial también podría ser viralizar otras prácticas, ¿no? Más amorosas, más compasivas, más respetuosas, más humanizadas respecto de todas las vidas y las formas de vida que están en juego en unos fragmentos de video, en unas imágenes de las que gozamos, porque además es eso, o sea, digo, ¿verdad? Pienso yo como analíticamente, ajá, hay un goce puesto en la imagen, ¿no? Y los sujetos hoy gozamos de eso, ¿no? Si no, estas cuestiones no tendrían el impacto que tienen. Entonces, bueno, igual, no sé, atentar en contra de nuestros goces, que siempre nos enferman, ¿no? O sea, como pienso que algo de eso puede empezar por uno, llegar al de al lado y así un poco, pues como tú decías, no al menos poner una resistencia, ajá, que haga pues de valla, ¿no? Frente a todo eso, no para desconocerlo y no para decir para mí no existe y vivo en mi burbuja, ¿no? De paz y amor, pero un poco para reflexionar nuestros consumos. Y esto, muchas gracias. Sí, bueno, también me hacía acordar hace tiempo hicieron una plática, no sé si también fueron los compañeros de social que lo organizaron, que vino el maestro Fauste, creo que vino, y él hablaba justo de la resistencia desde el arte como espacios que podían generar esa resistencia a esta como opacidad de un gobierno que aplastante, disciplinario, y comenzó a poner como varios ejemplos que el arte posibilitaba tomar lo cotidiano, no la academia, sino lo cotidiano, ¿no? Recuerdo mucho esa ponencia de, bueno, de Fauste, y también me hace pensar si también lo psicosocial está atravesado pues con estos espacios que se construyen en la vida, bueno, en la cotidianeidad. Veo al maestro Dani, por ahí está el maestro Dani, y me hace recordar al tema de la otra bandita, y yo no sé si también que está por fuera de la academia, también esos son como espacios, y ahí la pregunta sería si justo se sostienen desde esta también de lo psicosocial sus intervenciones, porque bueno, yo los sigo en Facebook, entonces los veo todas las actividades que hacen y todo, entonces siento que también es otra forma de resistencia porque están haciendo preguntas bastante importantes tanto en la masculinidad, en las violencias, chavos en situación de calle. Entonces no sé si también esos espacios que están construidos en las comunidades, sostenidos por la comunidad, sean otras formas de resistencia. Bueno, no lo sé. Gracias. Ay, perdón. Ay, perdón. Pues yo realmente como que ahorita que empecé a escuchar, a mí lo que me hizo sentido como propuesta fue el estudio y trabajo en las juventudes, porque creo que son los principales, bueno, creo que son la población más vulnerable, o sea, por esta parte del reclutamiento, por esta parte del consumo, que hablabas que habías migrado de las diferentes plataformas, y creo que de estos estudios y trabajos deberíamos de revisar en qué se están sosteniendo, porque hay algunos que se puedan sostener de su familia, otros que se sostengan de sus amistades, otros de, no sé, el sueño de conseguir determinado carro o determinado, y empezar a fortalecer lo que le sostiene y de alguna manera cuestionar si eso que le sostiene, como la parte del carro o la parte de el tener determinado tipo de mujeres o etcétera, como cuestionarlo para fortalecer otras cosas desde la comunidad.
Hola, yo retomando lo que acaban de comentar sobre atentar el goce, el propio goce, creo que es muy importante también mencionar desde dónde nos informamos de lo que está pasando, porque como que ha habido ya desde hace muchísimos años, empezando yo creo que con el true crime, de convertirlo en algo entretenido, en algo que te da para ponerlo de podcast mientras te estás maquillando, mientras te estás haciendo cualquier otra cosa. Entonces, pues criticar este tipo de consumo, que al fin y al cabo uno puede pensar que es en forma de uno informarse, de saber, de conocer, pero en realidad es hacerlo superficial, hacerlo comercial, y supongo que una de las alternativas podría ser hacer esa crítica, pues primero personal, desde dónde estás consumiendo el tipo de contenido que pues debemos de saber, tenemos que conocer, y otra pues colectiva de por qué se está comercializando, y no solo eso, sino por qué es tan popular, por qué fascina tanto que se hable de estos temas cuando no se está hablando hacia un intento de que se sepa qué está pasando, sino de un pues de un morbo, de una fascinación de qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues supongo que ese es mi comentario. Hola. Bueno, yo me sumo a la línea del maestro Alejandro y de Ana Pau un poco, bueno, no un poco mucho, a apostar sobre la resistencia desde lo intergeneracional, ¿no? Tomar en cuenta también estos espacios académicos se hacen, ¿no? Y nosotros venimos con un criterio, con un conocimiento, con un posicionamiento politizados, todo esto que hemos mencionado, ¿no? Dentro del espacio, pero pues sí, recuperando un poco de Pau y del maestro Alejandro, esta parte de quienes están fuera de estos espacios, ¿no? Y todo lo que se ha ido mencionando sobre ser críticos, sobre lo que consumimos, pero también entender cómo, pues a veces, muchas veces, pues los recursos para alcanzar este criterio, pues en otras comunidades y en otras poblaciones como más vulnerables, ya sea por edad o por demografía, por aspecto demográfico, pues puede ser como, pues también como qué se hace ahí, ¿no? Como yo con esta perspectiva que tengo le traduzco a esta población esto que está pasando, ¿no? Como esto que estoy viendo, cómo traduzco esta teoría acá, ¿no? Y yo apuesto mucho a la resistencia desde el diálogo intergeneracional, porque sí, algo que hablo mucho con mis compañeras, mis amigas, es eso, o sea, es como yo todo esto que tomo aquí en la academia y en estos espacios llevo pues salgo allá afuera y lo traduzco. Y como algo que me llamó un montón la atención de lo que dices es que ya no hay una barrera entre la realidad virtual y la realidad física, ¿no? Y tal vez nosotros la tenemos como más delimitada, pero en generaciones que ya vienen más nuevas, por decirlo así, ya vienen atrás de nosotros, pues ya esa barrera no la conocieron, ¿no? Nosotros fuimos como metiéndonos a esta parte de la tecnología. Todavía me tocó hablar con unas amigas de que me tocó el cambio de la mecanografía a la computadora, y entonces yo fui conociendo, lo fui creciendo con ello, pero hay generaciones que ahorita no conocen esa barrera, o sea, no está, ¿no? Y pues sí, o sea, me quedo igual con esta parte y apuesto desde la academia y desde lo que podemos hacer acá, es no estar como, no sesgarnos a lo que aquí conocemos, a lo que aquí leemos y a lo que aquí entre todos nos entendemos, ¿no? También es pararnos allá y entender desde nosotros cómo lo entendemos, cómo otros lo ven, o sea, de qué otras formas se traduce. Y ya, o sea, felicidades también por todo esto que vas tocando, porque creo que es súper interesante que aunque en nuestra reflexión reconocemos todo lo que puede, todas las implicaciones a nivel social, y cuando allá afuera está cañón, o sea, es un tema que está ahí súper latente. Ya, no sé si ¿quieren ayer primero? Sirve que lo trabajo. ¿Sí? Hola, muchas gracias. Pues yo lo estaba pensando, y quiero retomar algo que muy importante, bueno, que se me hizo muy importante que mencionaste hace rato,
sobre revalorizar otros tipos de éxito y de pertenencia. O sea, creo que lo estuve pensando desde esa mirada sobre, pues también creo que partir desde comprender que pues hoy en día también nosotros, ¿no? Nosotros mismos lo estamos escuchando y generaciones que vienen detrás de nosotros lo han estado escuchando sobre los tipos de trabajo, ¿no? Sobre la crisis económica, la crisis laboral, sobre que ya no hay trabajos con buenas prestaciones, bien remunerados, que ya no vamos a tener jubilaciones, ya, etcétera, ¿no? Siento que también partiendo desde ahí, empezar como a esta revalorización de otros tipos de éxito, de otros tipos de trabajo, porque creo que desde esta mirada de que vivimos pues en una actualidad muy capitalista y del hiperconsumo, o sea, creo que las generaciones tienen como esta, pues no sé si ansiedad, necesidad del consumo, o sea, de estar a la moda, de tenerlo mejor, o sea, por ejemplo, como lo que mencionabas hace un momento de los labubus, ¿no? Que todo el mundo ahorita está con la tendencia de, ay, los labubus y los labubus, y vamos a tener labubus, y vamos a vestirlos y ponerles ropita, y, o sea, ¿desde qué mirada estamos haciendo ese consumo también, ¿no? Desde la mirada de por qué queremos sentirnos con esta pertenencia desde lo material, o sea, desde voy a ser socialmente aceptado a través de una materialidad, a través de lo que consumo, a través de lo que tengo. Entonces, eso se me hace como que empezar a trabajarlo, o para mí se me hizo como muy importante esto, ¿no? De buscar el cómo podemos influir, cómo podemos transmitir que otros tipos de éxito y otros tipos de trabajos, otros tipos de ocupaciones sean valorizados, porque, o sea, pues mucha gente dice, nada, pues ya no quiero ser, no sé, ya no quiero ser carpintero, porque ya no me va a dar, pues, el ingreso para mantener la vida, superficial que se ve en redes sociales, ¿no? Y a lo mejor desde ahí los jóvenes, están tratando de pues y hacer esta imitación, ¿no? Desde lo material y desde el consumismo y desde el, pues yo tengo poder a través de el dinero y de la adquisición. Bueno, primero que nada, me emociona mucho saber que hay mucha participación, porque a veces luego yo viendo como estas cosas en TikTok y estos videos o Instagram y así, luego me siento muy sola. O sea, siento como que sí hay muchos comentarios y sí hay muchos likes ahí, ¿no? Pero no, o sea, al final eso, ¿en qué se traduce, no? Entonces, pues apunté aquí algunas cosas y voy a ser muy breve, porque justamente eso de que hay mucha participación me gusta. Y pues primero apunté que como una alternativa, pues primero hay que reconocer que existe esta conveniencia por parte de de la narcopolítica y para beneficio del capitalismo gore, recuperando a Sayek Valencia. Es muy importante reconocerlo, porque si no lo vemos, pues, o sea, es muy fácil seguir ahí, ¿no? Y pues volviendo a lo del goce, ¿no? Es muy fácil seguir. Entonces, pues creo que sí es una cuestión de lo que decía, ay, no me acuerdo, creo que era una compañera por allá que decía sobre sensibilizarnos, ¿no? De yo soy esa persona que está maquillándose, viendo un montón de series y true crime y así, y o sea, caer en cuenta en eso es muy fuerte también, y pues sí, ¿no? Eso por un lado. Creo que también de ahí, pues viene esta parte de cómo funciona como cuerpos desechables, ¿no? Que al final somos ese recurso humano, que a mí me cae muy gordo eso de recurso humano, reutilizable, ya no me sirves, aquí hay otro, ¿no? Otro cuerpo del que puedo hacer uso. Y pues sí. Y luego también pues se me ocurre que pues podemos pensar y nuevas formas de configuración de los espacios, que creo que es algo de lo que estuvimos viendo en otras ponencias hoy. Y justamente de eso que estaban hablando sobre resistencia, ¿no? Y ese navegar contracorriente es muy importante y sobre todo siendo conscientes de ello, ¿no? Y pues suena complicado, pero tal vez no es
tan complicado cuando también como retomando lo que hemos estado platicando hoy en el día, ¿no? De lo importante que es hacer comunidad y lo importante que es hablar las cosas, ¿no? Esto que estamos haciendo de dialogar sobre las violencias para mí es valiosísimo. El hecho de que, como mi compañera, ¿no? Que tiene un espacio y tiene amigos, ¿no? A quienes puede llegar y decirle, es que vi esto y estuvo muy fuerte, ¿no? No sé cómo sentirme respecto a esto, ¿no? Eso es parte de sensibilizarnos y parte de no hacer como esto cotidiano y las violencias algo cotidiano. Y pues sí, recupero esto de cuidarnos y acompañarnos, ¿no? Creo que esto es una de las cosas que podemos hacer. Y pues ya luego esto tal vez como llevarlo a espacios físicos y digitales, ¿no? Justamente esto ya no hay una diferencia. Y lo digital muchas veces se queda en eso de likes y así, pero sí nos afecta. Entonces, pues eso sería todo. No sé. Buenas, yo lo estaba pensando desde una mirada de, habías tocado un concepto de resistencia de algoritmo. El problema, o al menos particular aquí, es que yo veo que más allá de una resistencia de algoritmo, tendríamos que hacer una resistencia hasta cultural. Porque México carga una cultura de violencia muy, muy grande. Incluso hasta desde los referentes de somos guerreros aztecas. Y si lo vemos desde los aztecas, éramos violentos, violentos. Y aún así se pinta mucho el mexicano desde eso. Lo podemos ver desde la historia también del hecho de que el poder también fue tomado mucho por militares. Y siento yo que cambia hasta el discurso desde el himno nacional, de un soldado en cada hijo te dio, ahora el poder está tomado por los narcos. Entonces el hecho de decir, ahora un narco en cada hijo te dio. Y es el hecho de cómo pones la barrera, al menos desde la cultura mexicana, no solo en el algoritmo, sino desde toda la historia que venimos cargando. Ese es mi comentario. Hola. Yo más que nada es una pregunta. ¿Cuáles serían las alternativas y la forma de resistencia en los grupos o en las comunidades más bien, que no tienen otra salida? O sea, yo ahorita lo veo, bueno, o sea, están platicando de que alternativas y resistencia desde un privilegio, de que, por ejemplo, nosotros, no sé, podemos tomar este espacio, ¿no? Y igual, o sea, educarnos nosotros mismos, igual hablarlo con nuestros amigos, nuestra familia y así. Pero, por ejemplo, aquellos que no tienen la oportunidad de asistir a algo así o que literalmente no es que no tengan la oportunidad, sino está prohibido, no sé, por ejemplo, hacer esta plática, me llama mucho la atención cuáles serían esas alternativas, porque, no sé, mi bisabuela es de Michoacán, todavía la tengo viva, y para visitarla literalmente, no sé, en su pueblo yo creo que ya solo son unas 4 casas que están habitadas por lo mismo del narco. Ya casi es un pueblo fantasma. Entonces, no tienen otra alternativa más que mudarse. Los que viven ahí, ¿no? Bueno, ya casi es igual pueblo fantasma por lo mismo. Entonces, ¿qué alternativas, o sea, tú podrías llegar o qué resistencias podrías decirles si no tienen otra alternativa más que migrarse? Y los que no pueden, o sea, migrar, es de que literalmente se quedan ahí y hasta que, pues no sé, llegue pues el narco y eso, ¿no? O por ejemplo, igual desde mi perspectiva de mi familia, de que pues con el miedo de ir y en carretera encontrarte, porque es de la nada, de que empiezan a balacear, empiezan a quemar cerros. Entonces, o sea, sí es un punto de vista desde un privilegio y desde el otro. Me recuerdo también justo el rancho Izaguirre, mi papá estuvo trabajando un rato por esas comunidades y igual o sea, es de que las señoras decían de que usted no hable con nadie, porque, bueno, con quien le dio hospedaje era de que usted no hable con nadie, cualquier cosa usted díganos a nosotros, y sí, no salga, creo desde las 7 de la noche ya no pueda salir, dígale a sus trabajadores que siguen tomar que aquí en la casa. Entonces,
igual, o sea, mi papá de que salía de la gasolinería y así, y es que o sea, lo paraban y es de que, ¿y tú quién eres? ¿Y con quién vienes? ¿Y por qué vienes? Y así, ¿no? Entonces, siento que no hay como tal, bueno, que mi papá, no sé, fue como muy de que recto a lo que le decían las señoras, pero pues esa gente, ya qué alternativas tiene si literalmente ya está ahí encerrada, ¿no? En eso. O sea, ya no puede poner también resistencia porque es como que ya lo que aquí se dice es lo que manda el narco. Entonces sí me quedo pensando como qué alternativas tú podrías dar o qué tipo de resistencias hay ya en esos lugares que es lo que, o sea, que lo que abunda ya es el narcotráfico. Y ya, gracias. A ver, voy a tratar de leer, que se me ocurren un chorro de cosas. Uno es que yo entiendo lo psicosocial como el cruce singular de lo concreto, en donde se soportan en los cuerpos vívidos el reparto de lo económico y el poder, tanto lo posible como las estrategias de dominación. Entonces, lo psicosocial es que hace posible que nos reunamos o nos separemos, entendiendo que la existencia concreta no está al margen de los proyectos globales económicos y o políticos, los conozcamos o no. Por tanto, entiendo la fascinación ante la violencia y lo terrible, porque se vincula con nuestras pulsiones que nos habitan y que la agresión es algo constitutivo incluso de nuestra estructura psíquica y es fundamental para la sobrevivencia. Lo que me preocupa de la fascinación ante la violencia proyectada en los espacios digitales es la facilidad de creer en la empatía, de jugar a que podemos ocupar el lugar del otro o de la otra, o simular que esa situación es nuestra, aunque ni sus efectos ni la vivencia pura nos habita. Entonces, pensando desde la facultad, mi chamba, esas cosas, me pregunto, ¿desde dónde producimos las narrativas y para qué? ¿Para qué queremos conocer o no lo que ocurre con las violencias, con la mercantilización de los cuerpos, sin olvidar, y como estrategia ante la fascinación de lo terrible, que el conocimiento no es un fin en sí mismo? Si no hay un para qué, pues es la misma lógica acumulativa del capitalismo. Si las alternativas son una manera de cómo le damos vuelta o cómo producimos una alteridad ante la realidad que se nos presenta, entonces, ¿qué nos es posible esperar? Producir alternativas o a veces conformarnos, que no es menor, con las resistencias, entendiendo que las resistencias es un esfuerzo de oposición para no dejarse aplastar por lo que está puesto ahí. Y tal vez ni una ni la otra sean respuestas absolutas. Y a veces no tenemos muy claro cuál de las dos podemos jugar. ¿Por qué? Porque en el uno, el rol de la comunicación y la educación digital, no podemos perder de vista que la comunicación no es diáfana y transparente. Habermas se equivocaba. No estamos parados en el mismo lugar, porque de principio no hay equidad en los recursos para la difusión ni el entendimiento. Y asumimos que existe siempre un malentendido en cada producción comunicativa. Yo digo una cosa, pero eso no tiene garantía de que el otro entienda desde mi horizonte y circunstancia aquello que estaba pensando, con todo y que me haya puesto a escribirlo para tratar de no equivocarme. En el capitalismo, todo hace parte de la violencia estructural, de la desigualdad que soportamos y vivimos cada día. Por otro lado, la vida en línea, al estar conectados a plataformas digitales y la vida que aunque estemos conectadas por el celular a las plataformas digitales, no son lo mismo y son dos planos distintos, la comunicación digital y la comunicación cara a cara. Claro que pesa distinto que te miren con aprobación o desaprobación en la calle, en el pasillo, en el salón de clases, a tirar hate, en donde el otro no existe más allá de una carita, un nombre, un seudónimo. No es lo mismo ver la grabación de algo terrible a estar en la situación mirando ahí sin saber qué hacer. Como tampoco es lo mismo la mirada compulsiva de cosas horribles, a veces efecto del estrés postraumático
que alguien tuvo después de vivir algo horrible y que mira una y otra vez otras cosas horribles en un esfuerzo de comprender de que fue víctima sin poder asumirse como tal. Es decir, no hay por qué poner siempre la realidad descarnada como única forma de comunicación. Y tampoco significa que buscar traductibilidades para hablar con infancias, adolescencias, mujeres en situación de víctima, buscar maneras de generar espacios bellos y armónicos para estar cuando el mundo está cayéndose, eso no es lo mismo que censura. Y dos, la justicia restaurativa. La justicia restaurativa son un montón de cosas y una de las que nos llama es a la garantía de no repetición. ¿A quién le corresponde dar las garantías de no repetición? Y regreso a ese entramado entre las relaciones cara a cara, pero también los proyectos político-económicos y los funcionarios, servidores públicos, representantes empresariales que tienen funciones distintas. Pero aún más complejo que eso me parece la pregunta de qué es lo que puede ser restaurado. Después de un hecho terrible, ¿qué se puede reparar y cómo entendemos la reparación más allá del castigo? ¿Qué queda después de que se desdobla, se deslava la pasión del enojo y ya solo queda la molestia? ¿Qué pasa cuando vamos cobrando sentido a la experiencia más allá del patos, el afecto que nos toma toda la corporalidad? Porque sí, a veces todos tenemos ganas de venganza y eso no significa que tengamos que llevarla al acto. Y luego el trabajo comunitario. ¿Cómo poner en el centro la producción de lo común? ¿Qué tenemos en común desde nuestras diferencias? Sin anular nuestras diferencias, nuestros conflictos. Y entonces resulta que solo tengo muchas ideas, muchas experiencias y una pregunta enorme sobre cómo no buscar respuestas sencillas o fáciles, pues ante la realidad que se nos presenta en el día a día. Y pues gracias, Ale, porque me hiciste ponerme a escribir un rato. Bueno, hola. No sé si propiamente son como alternativas, pero hubo dos cosas que me hizo pensar como escuchando las participaciones de todos. Y una es apelar al cambio desde nombrarlo como es, porque a veces parece que el narcotráfico, el crimen organizado, el gobierno, lo que sea, todo eso parece que es como un ente, como un monstruo acá súper deformado y tal, y es como… No, o sea, veámoslo como la persona que es, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, es una persona que tiene ojos, que tiene cabello, que se parece a mí, pero no es igual a mí. Y a veces siento que a veces cuesta poder como despojarnos de uno mismo, de como de esa idea, y creo que ponerle la figura que tiene tal cual como es, creo que podría como apelar a un cambio. Y otra cosa que igual me hizo pensar es como poder cuestionar también como el aspiracionismo, porque, no sé, recientemente platicaba como en mi grupo de clases, salió como este tema de las máquinas de guerra, y no estoy haciendo referencia como a este tanquesote enorme de metal, no, o sea, estoy haciendo referencia a las personas, en este caso estábamos hablando de niños que son reclutados para ser entrenados y estar en el narco, y yo hacía una pregunta como de, porque nos pusieron un video que, no me acuerdo qué era de el gobierno, decía como de, es que estos niños son reclutados porque hay un fallo social aquí, ¿no? Y porque son víctimas de todo esto. Entonces yo hacía una pregunta en el salón y decía, no estoy lista para responderlo, pero ¿en verdad todos los niños son víctimas de todo esto? Y voy a citar a mi compañero Diego. Tenemos que pensar en que este problema trasciende más allá de un fallo social. O sea, hay algo que a los jóvenes, a los niños, no sé, hace que aspiren a hacerlo, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ahorita que lo mencionaba el profe Alex,
Dalia de la Cerda, justamente cuando a Peso Pluma no le dieron el recinto, Dalia de la Cerda decía, a ver, en lugar de decir no le canten al narco, escuchen a los jóvenes que le cantan al narco, ¿no? Porque todo lo contrario, o sea, en lugar de prohibirlo o tal, es como hay que escuchar lo que tienen que decir al respecto. Y digo, no nada más viene desde la música, o sea, también como muchos de estos artistas hacen muchas colaboraciones con marcas súper grandes y ya de repente salen con sus chalecos y salen con sus, no sé, con muchas prendas que tienen incluso como esto que la paleta de colores de lo militar, o sea, y que salen acá como con pistolas y no sé qué, o sea, y es como, oye, tampoco viene como desde lo que escuchamos, sino también en lo que consumimos, en la publicidad que hacen, en diferentes cosas, y que justamente era lo que también Arely decía, ¿no? Como, y que se mencionó en esto de que la realidad virtual y la física, pues es algo que ya es como muy difícil identificarle un límite ahí, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas serían algo importante en qué pensar, y ya, gracias. Bueno, yo nada más como agregando un poco, como que todos estos comentarios me hicieron también reflexionar una parte, ¿no? De cómo también se ve el tema, cómo estamos pensando a estas niñeces, a estas juventudes. Porque ha existido siempre una narrativa de que si se meten al narco es porque quieren ser ricos, ¿no? Quieren tener carros, quieren tener mujeres, quieren tener poder. Y justo hace poco, una maestra, la doctora Patti, que algunos conocen, nos compartía varios como partes de un libro que se llama Nuestros niños sicarios, ¿no? Un libro recomendado. Y en venía justo la historia de una niña, la cual fue abusada por su tío. Y ella estaba, pues, pagando la condena por haber cometido secuestro. O sea, con un grupo de otras personas se había metido y habían secuestrado a una persona, tal. Y ella, cuando la entrevistan, cuenta que cuando se metió a este grupo no fue porque ella quisiera dinero. O sea, ella no fue que dijo, claro, voy a secuestrar a alguien porque yo necesito dinero. No, sino que se metió porque ella pensó, si yo me meto a este grupo, voy a tener poder y voy a poder vengarme de mi tío. Entonces, me hace pensar, ¿cómo nosotros podemos asegurarles a estas niñeces, estas juventudes, que pueden tener una justicia, ¿no? En un contexto en el cual ni nosotros tenemos asegurada la justicia, ¿no? O sea, si nos pasa algo el día de mañana, si hay tantas situaciones, desde lo económico, desde lo social, que nos atraviesan, y es entendible y también es como necesario pensar que no todas las personas que aspiran al narco justamente lo hacen solo desde este posicionamiento de se ve bien padre, ¿no? O sea, se ve bien padre cómo se viste Peso Pluma y suena chingón tener una troca y no, sino que también están respondiendo a esta necesidad de poder como tener algo que les dé un resguarde, ¿no? Alguien que pueda asegurarles que van a tener el poder de que ya no se les someta, que es como también esta necesidad de abrir como el tema para poder verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? No caracterizar o tener como un prejuicio de estos niños, de estos jóvenes que pueden estar poniendo música de Peso Pluma y estar pensando que el día de mañana van a formar parte de estos grupos, ¿no? Entonces, eso me hizo como pensar. Pues, si ya no hay más participaciones, yo estoy como muy contenta que se haya dialogado así. Quería también invitarles a que participaran, me gustó en verdad que participaran mucho. Hay todavía muchas líneas que podemos seguir discutiendo, abordando, porque creo que, bueno, puntos súper importantes y que rescato también. Uno es que obviamente la prohibición no va a terminar la violencia. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, y que también se les prohíba a las niñeces, a las juventudes el acceso a
a los aspectos digitales, también pensémoslo desde esta cuestión que se está violando un derecho, ¿no?, a la tecnología, al acceso a Internet, porque incluso también ya si lo vemos dentro de esta cuestión de pensar la brecha digital, el negarle el poder utilizar, el tener esta educación digital, incluso de tener un consumo crítico dentro de las propias redes, es pues también se les está negando un derecho, ¿no? Y algo, aquí citando también a un profe de derechos humanos, es decir, también desde qué ética estamos construyendo nuestro trabajo, nuestras investigaciones, e incluso también la forma de vivir, de estar en el mundo, ¿no? Porque claro, dentro de una lógica de una ética, incluso antropocentrista, pues todos los demás va a ser utilitario, ¿no? Incluso las otras personas se vuelven utilitarias, bueno, las podemos utilizar, ¿no? Y tal vez si les damos un giro más a una ética biocentrista, poner la vida en el centro, tal vez podríamos cambiar como otra lógica y sobre todo la comunicación. Creo que aquí algo que también hicimos con este ejercicio fue comunicarnos, ¿no? Y también comprender desde esta horizontalidad, no porque venga de la academia, yo no voy a aprender de la gente que no está en la academia, ¿no? O sea, eso es básico, ¿no? Es decir, nosotros también dentro de este privilegio que hemos podido llegar a la universidad y todo esto, es decir, yo no voy a llegar a enseñar a nadie, ¿no? O sea, como tal cual, sino vamos a crear el conocimiento colectivo. Y en el caso exactamente, ¿no? Desde qué privilegio yo estoy hablando tal vez de generar resistencias, y eso es escuchar a las infancias, escuchar a los niños. Muchas veces yo también les digo, utilicemos los corridos como una herramienta para ver también qué nos está diciendo o cómo, ¿no? O sea, porque además también nos gusta tener muchas veces, o desde los diálogos muy adultocentristas, ¿no? Así de, es que los niños están pensando esto, los jóvenes están haciendo esto con Peso Pluma, con Natanael, ¿no? Pero de alguna manera también es aprender a escucharnos, que creo que eso es lo importante, y en verdad agradezco el espacio. Gracias. Bueno, nosotros te agradecemos una vez más por haber venido, y creo que hablo por todos, si no la mayoría que está aquí en la sala, que pues abriste muchas cosas, ¿no? Abriste un diálogo que tal vez muchos no habíamos puesto en la mesa, ¿no? Teníamos nuestras ideas, tal vez teníamos como nuestras teorizaciones sobre cómo hablarlo, sobre cómo pensarlo, pero justo como poder haber escuchado el pensamiento de otras personas y escuchar el tuyo, fue como algo muy enriquecedor. Entonces ya, como algo ya más burocrático, vamos a hacer entrega de tu constancia y de tu kit por parte de la facultad, y te agradecemos una vez más por haber venido. Igual les recordamos que si van a escanear el QR de acá, del programa, para que puedan hacer su registro de asistencia. Si pueden asistir al más del 80% de las actividades que van a ver a través de la semana, vamos a darles una constancia con valor curricular. Igual damos como finalizado el primer día de la jornada. Agradecemos bastante las caras familiares que estuvieron en más de una de las presentaciones, y esperamos verles mañana a las 10 de la mañana con la presentación del libro del maestro Joel, quien nos acompaña desde Morelos. Gracias. La presentación del libro también va a ser acá, a las 10. Sí. Sí, el día de mañana igual todas las actividades van a ser aquí en la Adolfo Chacón. Según recuerdo, la única actividad que no va a ser aquí en la Adolfo Chacón va a ser el taller que tenemos el viernes. Pero parece hay registro. Gracias. Sí, y el día jueves tenemos una proyección que esa va a ser en la ex biblioteca.